Estás viendo Justo en el Blanco. Les había predicado el domingo pasado. ¿Qué les prediqué? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede acordar? A ver. Campos que no son de Dios. ¿Se acuerdan? Así le puse a la predicación. Campos que no son de Dios. Les había dicho que lo iba a hacer en dos partes. Les di la primera parte. Ya esta segunda parte ya no. Porque por el día que estamos, que es 13 de septiembre, y quiero tomar un tiempo para traer una enseñanza un poquito pensando en estas fechas de la independencia, y el otro domingo continuaré con el tema de campos que no son de Dios. Así es que, pues estamos listos, Carlos. Miren, el año pasado estaba recordando qué fue lo que prediqué, y prediqué acerca de cuál es la diferencia entre independencia y libertad. Suenan igual, pero no es lo mismo. Y bueno, si usted quiere saber, puede comprar la predicación de hace un año, ¿verdad? Todavía la tenemos en CD o en DVD, y usted puede tenerla ahí en sus notas, o en sus libros, en sus cosas, sus colecciones que tiene, y poderla escuchar. Pero hoy no voy a predicar sobre la libertad y la independencia. Sí tiene que ver un poquito con la independencia. Todos sabemos que hace ya más de 200 años, ¿verdad? Esta nación o esta tierra era gobernada por el Imperio Español, ¿verdad? Y había muchas injusticias y muchas irregularidades, y fue que se levantaron hombres valerosos, mujeres valientes, para poder iniciar una guerra de independencia, ¿verdad? De España. Y no fue en un instante. El grito de Dolores, ¿verdad? Fue el inicio de esta guerra, ¿verdad? De esta guerra civil, y que duró muchos años para que se concretara y se consumara, ¿verdad? Hay muchas versiones sobre la historia de la independencia. Algunos están de acuerdo con ella, algunos otros no. Algunos por ahí sacan historias que no se conocían, ¿verdad? De muchos de aquellos hombres que pelearon valientemente, como fue Miguel Hidalgo, Morelos, Allende, y todos esos hombres y mujeres como Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario. Todos ellos participaron en lo que ahora podemos llamar como México, la República Mexicana, ya no llamada la Nueva España, sino ahora México, como mexicanos, y podemos llevar ese gentilicio de que somos mexicanos, ¿verdad? Y se lo debemos a muchos de esos hombres y mujeres, y algunos tal vez ni aparezcan en los anales de la historia. A lo mejor usted abre un libro y no aparece el nombre de un Juan, de un Pedro, de una Rosa, de una María, que tal vez dieron su vida y su tiempo para que hoy usted y yo tengamos una nación como la que tenemos el día de hoy. ¿Que hay mucho que hacer todavía? Sí, pero bueno, sí hizo un cambio bastante sustancial a cómo se vivía antes de la independencia. Y pensando en ello, yo dije, bueno, pues la verdad que nos heredaron algo, ¿no es cierto? Nos heredaron libertad, tal vez, en cierta medida, justicia, igualdad en algunos casos, ¿verdad? Hay muchos beneficios que se lograron a través de la guerra de independencia. Y entonces mi mente se quedó pensando en la herencia. Ellos, tal vez muchos sin conocer de Dios, algunos tal vez sí tenían temor de Dios, muchos otros no tenían temor de Dios, pero al final nos dieron una herencia, ¿verdad que sí? Pero yo pensé, ¿cuál será la herencia que nosotros podemos dejar, o el legado que nosotros podemos dejar a las generaciones que vienen? A nuestros hijos primeramente, los más cercanos, ¿no es cierto? Y pensé en eso, y voy a ministrar bajo el título ¿Cómo dejar una herencia agradable a Dios? A ver, todos digan, ¿cómo dejar una herencia agradable a Dios? Primero, porque fíjense, si agradamos a Dios, agradamos a los hombres, y no al revés. Si agradamos a los hombres, agradamos a Dios. Primero es agradar a Dios. Por eso la herencia que nosotros podamos dejar, que primero agrade a Dios. ¿Ok? ¿Y cómo dejar una herencia así? Entonces, hoy voy a enseñar sobre ese tema. Vamos a orar, cierre sus ojos, extienda sus manos sobre mi persona esta mañana. Señor, me pongo en tus manos como un instrumento útil, como una vasija de barro en donde tú puedes vertir de tu poder, de tu gloria, de tu unción, de tu revelación, de tu sabiduría, para que, Señor, esta Grey, este pueblo tuyo, esta iglesia pueda recibir lo que en tu corazón está para hoy.
no solo aquí, sino también los que escucharán y los que verán en algún momento por algún sistema de transmisión de audio, de video. Dios, gracias por darme la oportunidad de ser un portador de tu gloria, un portador del mensaje de salvación, de un portador de tu palabra, Dios. Me siento honrado de que me hayas distinguido por ser ese siervo tuyo, Dios. No por mí, Señor, sino por ti, Dios. Y hoy yo te pido que en el corazón de todos y cada uno de los que escuchen o vean, tú prepares su corazón, Señor, que quites todo esbrojo, toda piedra, todo espino, y que sea una tierra fértil para recibir tu preciosa palabra. Dios, manténme fiel a tus escrituras. No quiero hablar nada que sea palabra de hombre, solamente quiero hablar tu palabra, mi Dios. Y que al final se cumpla el propósito, Dios. Que podamos entender, ¿verdad?, que hemos recibido una herencia preciosa, pero que también podemos ser portadores de una herencia para las generaciones que vienen. Dios, que tu nombre sea levantado, exaltado por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo dijo: Ya vuelve Justo en el Blanco. Ok. Vayan a buscar, por favor, segunda carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo. Capítulo 1, versículo 1 al 7. Vamos a leer dos porciones de esta carta. Voy a dar lectura. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Brinquen por favor al capítulo 3 de ese mismo libro, versículo 14 y 15. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Pudieron seguirme con su vista en esas dos porciones bíblicas? Entonces aquí vemos a un Pablo escribiendo una carta a uno de sus discípulos que se llamó Timoteo. ¿Sí? Ayúdeme, ¿cómo se llamaba su discípulo? Timoteo. Timoteo era un joven, ¿verdad? Y Pablo está escribiéndole esta carta, le escribe dos cartas, esta es la segunda que le escribe, y él está reconociendo qué hay en Timoteo. Y dice ahí, voy a releer un par de versículos, sígame ahí con su vista. Dice en el versículo 2: a Timoteo, amado ¿qué? Ayúdame con su voz. ¿Amado qué? Como que los siento un poquito como distraídos o desganados. A ver, a Timoteo, amado hijo. No es que Pablo, estoy leyendo el versículo 2, no se pierdan, capítulo 1 de segunda de Timoteo, versículo 1. 2. Entonces, ¿a quién está escribiendo la carta? A su amado hijo. No es que Pablo fuera el papá físico de este Timoteo, era su padre espiritual. Pablo había llevado a los pies a Timoteo a conocer a Cristo Jesús y se volvió un padre espiritual, porque también no solamente lo llevó a conocer a Cristo, sino también lo cuidaba, lo pastoreaba. Era su padre espiritual. Y le dice Pablo: a mi amado hijo. Entonces Pablo tenía una descendencia, así como yo tengo una descendencia en ustedes. Ustedes son mis hijos espirituales, aunque no digan amén.
Amor, no, yo no soy hijo de nadie, ¿verdad? Yo soy yo, ¿y qué? Usted es mi hijo espiritual. Usted es mi hija espiritual. ¿Sí? Yo soy su padre espiritual. Amén. Yo tengo que ver por usted. Yo tengo que cuidarlo. A algunos les cuesta mucho trabajo ser hijos porque a lo mejor en lo natural también le han batallado con el papá físico o con los padres físicos. Entonces les cuesta mucho trabajo reconocer en un pastor un padre espiritual, porque en lo natural papá no estuvo ausente en la casa, o estaba ahí pero nunca ejerció su papel de papá. Entonces no sabes cómo. Yo lo veo con algunos congregantes, yo veo que les cuesta mucho trabajo acercarse a mí, ¿verdad? Y les pregunto, pero ¿por qué no me viniste a ver? Ay, pastor, es que como que, ay, es que lo te anda del baño, ¿qué? No, que así a veces no le hace, ¿no? Ay, pastor, es que. Entonces les cuesta mucho trabajo acercarse porque así les costó trabajo acercarse a su padre físico, porque tal vez recibieron golpes de su padre físico y piensan que el pastor también les va a dar con el cuerno, el shofar. No les voy a dar con el cuerno. Pero entonces le está diciendo Pablo a mi amado hijo Timoteo. Y luego en el versículo 3 dice, le dicen dice, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti. Pablo se acordaba de continuo de Timoteo en sus oraciones. ¿Cuándo oraba Pablo? Dice ahí, ayúdenme. Estamos aprendiendo también de Pablo. Esta semana aprendimos a hacer algo que hacía Pablo, de noche y de día. Y Pablo se acordaba de su hijo, y yo me acuerdo de mis hijos también. En mis oraciones yo me acuerdo de ustedes. Ay, Señor, te pido por mi hermanito, por mi hermanita, fulano de tal. Estoy orando por ustedes. Amén. Y dice Pablo que él sin cesar se acordaba de Timoteo. Y dice en el versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, Pablo podría reconocer que en Timoteo había una herencia. Todos digan, Timoteo tenía una herencia. ¿De quién la heredó? De su abuela y de su madre. Había una fe que no era fingida, era una fe sincera, era una fe sencilla que habitaba en el corazón de Timoteo. Y hubo una mujer llamada Loida que se preocupó por su hija Eunice, y porque de continuo Loida le llamaba la atención a Eunice seguramente. Y ponte quieta, date quietecita, Eunice, compórtate, Eunice, ven, vamos a ayunar. Era una abuela, una madre que estaba persistente, aunque hay algunos hijos que les chocan a los papás así. Ya vas a empezar otra vez, ¿no? Aquí no. Yo les digo de otros lugares muy lejanos donde sí los hijos no quieren que los papás les digan nada, ¿verdad? Ay, mamá, ya vas a empezar otra vez. Sí, ya ayuné, o ya leí la Biblia. A ver qué leíste, pues ya se me olvidó. Como ahora que iba en un taxi, el taxista tenía un Nuevo Testamento ahí en su consolita de su coche. Le digo, oye, tienes un muy buen libro ahí, ¿me lo dejas ver? Sí. Y le digo, ¿ya lo leíste? Dice, sí, ya lo leí todo. Le digo, ¿y qué fue lo que más te impactó? Y se quedó un rato pensando. Pues muchas cosas. Le digo, pero una, nada más dime una. Ya se me olvidó. No ha leído nada, nada más es puro cuento. Así hay algunos hijos, ya leíste tu Biblia, ya hiciste tu devocional, ya, a ver qué dice Dios. O sea, no lo hicieron, ¿verdad? Pero Loida era una mujer de la palabra. Loida era una mujer que tenía fe en Dios. Loida era una mujer que enseñó a Eunice, y no sé si la Biblia no abunda si hubo más hijos de Loida, pero seguramente si hubo más también les instruyó en el camino de Dios, le heredó su fe. Y Eunice hizo lo mismo con Timoteo. Había una herencia. Amén. Entonces Pablo podía mirar eso, como también los pastores miramos eso en los hijos espirituales, y también lo miramos en los hijos naturales. Cuando viene toda una familia y nosotros miramos a los chicos, y también cuando platico con las maestras de escuela dominical, porque platico con ellas y le digo, ¿cómo está el tal niño? ¿O cómo lo ha sentido? Ay, pastores, ¿qué pasa esto y lo otro? Y yo lo asumo. Esto viene de los papás. Amén. O sea, los hijos son un reflejo de los papás. Hay niños que son muy ávidos, muy listos, muy participativos, y tú ves a los papás y son así. Hay unos niños que son así como y así son los papás también.
Entonces los hijos son un reflejo de los padres. Amén. Entonces lo que podemos mirar aquí es que Timoteo era un reflejo de Eunice y de Loida. Y luego si brincamos al versículo que leímos más adelante, que era el que capítulo 3, versículo 14 y 15, ¿estoy bien? Y le dice Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que de quién has aprendido. Versículo 15, y que desde qué, que desde la adultez, que desde que ya eras un joven veinteañero, desde que ya tenías 40 años, has sabido de las Sagradas Escrituras. ¿Así dice en su Biblia? ¿Cómo dice? ¿Que desde cuándo? O sea, Eunice había instruido, Loida, la abuela, había instruido a Timoteo desde que era un niño pequeñito. Está muy chiquito para leer la Biblia. Ponle sus cuentos, ponle su, ¿cómo se llaman los programas de tele? Pues todos sus programas de televisión, desde Walt Disney hasta Nickelodeon y no sé cuántas casas productoras de caricaturas hay. Ahorita déjalo, ¿para qué lo atiborras de la Biblia? No lo satures al muchacho, está joven, ponle su música, ¿verdad? Pero dice que Loida y Eunice instruyeron a Timoteo desde la niñez con la palabra, con las santas escrituras. Amén. Salud. Entonces vemos una herencia. Ahora, cuando hablamos de la palabra herencia, es casi siempre asociada con cuestiones materiales, con riquezas, con posesiones materiales. Pero existe un legado aún más importante, hermanos. Yo encontré una definición de herencia en el diccionario que dice así, me gustó: es un conjunto de ideas o características que se recibe de una circunstancia o persona precedente. Otra vez, conjunto, por si lo quieres anotar, conjunto de ideas o características que se recibe de una circunstancia o persona persona precedente. Entonces, la herencia no solamente es el traslado de un bien, de una riqueza, sino que nosotros como padres, nosotros podemos darle una herencia a nuestros hijos. Tal vez son ideas, tal vez es formación, tal vez es educación, es ética y sobre todo espiritual. Hay una herencia espiritual que nosotros como padres podemos transmitir a nuestros hijos. Y sabe una cosa, también a nuestros nietos. Y también no solamente a nuestra gente, sino a generaciones completas. Usted no sabe si lo que usted va a hacer le va a impactar a las generaciones que vienen. No de su familia solamente, puede ser gente que usted ni siquiera conoció, pero lo que usted hizo ahora va a impactar a generaciones completas, a naciones completas. Yo lo creo. Satanás es el que te dice: ¿a poco crees que lo que tú estás haciendo ahorita va? No, mano, no, estás equivocado. Pero yo no le creo a él, yo le creo a Dios. Amén. Entonces usted y yo podemos heredar algo, ¿verdad? A lo mejor no se va a poder ver, a lo mejor no se va a poder medir, pero el regalo más precioso que podemos dejar a nuestros hijos y nietos, ¿verdad? Se trata de una herencia espiritual, la cual no puede ser adquirida con dinero y que no se va a perder cuando usted se muera. No se va a perder esa herencia. A diferencia de la herencia terrenal que dejamos al morir, este legado lo compartimos. Escúcheme bien lo que le voy a decir, no se me duerma. Acá no lo dejamos al morir, lo estamos heredando en el día a día. Todos los días estamos heredándole a los hijos, mientras convivimos con ellos, mientras caminamos con ellos, mientras comemos con ellos, mientras vamos a la escuela con ellos. Estamos transmitiendo esa herencia. A diferencia de la herencia física, esta herencia es continua a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones que le agradan a nuestro Dios. Estás transmitiendo la herencia. Amén. Todo eso desde el momento en que el niño nace, desde ese momento tú estás heredándole ya. Los padres, usted como padre, yo como padre, tenemos la oportunidad, ¿verdad? Y la responsabilidad de dedicarle lo mejor a nuestros hijos. No le dé el ahí se va, ¿verdad? Dele lo mejor a sus hijos. Y recuerde que nunca voy a poder ofrecer lo que no tengo.
Si tu hijo ahorita en lo natural te dice, papá, mamá, déjame tu quinta que tienes en Puente de Ixtla, con todos los árboles frutales y todo. Y tú dices, pero ¿cuál si no la tengo? Déjame tu avión que tienes en el aeropuerto de la Ciudad de México. Pues no tengo ningún avión. No puedes heredar algo que no tienes. Entonces, como padres tenemos que saber eso, que no vas a poder hacer una transmisión de una herencia espiritual si tú primero no tienes nada, si tú primero no buscas. ¿Qué le vas a transmitir a tus hijos? Nada. Solamente palabras. Pero cuando tú estás buscando de Dios, cuando tú te llenas de la palabra, cuando tú sacas tiempo para buscar de Dios, estás dándole una herencia espiritual. Yo te estoy heredando una herencia espiritual. Aunque nada más 2 digan amén. Así es que esta es la razón por la que los padres deben edificar primero su vida espiritual. Tú y yo como padres tenemos la responsabilidad de edificar primero nuestras vidas, sacar tiempo. Hace muchos años yo era, bueno, todavía un poquito, ya le bajé un poquito, pero yo antes era muy comprador de libros. Había ferias de libro y yo iba a la feria de libro en México, en la Ciudad de México, y compraba un montón de libros. Y algunos los pude leer, otros a la mitad, otros los tengo todavía pendientes de leer. Pero me acuerdo que en alguno de esos, me acuerdo que compré uno que decía Padres e Hijos. Yo tendría a lo mejor como 16 años. O sea, pues decías, ay, leyendo un libro de padres e hijos, ¿no? O sea, debería estar leyendo un libro de, no sé, de cualquier otra cosa menos de eso. Pero a mí siempre me ha llamado la atención todos esos temas. Y entonces yo me acuerdo que en alguna porción el escritor de ese libro decía que ¿cuánto tiempo te llevaba para preparar para ser padre? Y decía 20 años antes de que tu hijo nazca. Yo dije 16 y 20, 36, pues ya estoy más o menos a tono, o sea, ¿verdad? O sea, voy bien. 20 años antes de que tu hijo nazca te tienes que preparar. Y es verdad. Entonces, si tú te llenas de Dios, si tú te llenas de la palabra, tú vas a estar listo para poder dar tu herencia. Yo estoy transmitiéndoles una herencia. No cuando ya no esté el pastor. Ay, el pastor Víctor ya se murió. No, el pastor Víctor sigue ahí y sigue transmitiendo una herencia espiritual a todos los que están cerca de él, aún los que nos ven por televisión. Aunque yo no te conozca, yo te estoy transmitiendo una herencia en este momento. Y aunque tal vez no seas un hijo de Dios, pero sí eres una persona que tu espíritu está recibiendo. Amén. Así es que damos gracias a Dios por esa gran oportunidad que tenemos. Ahora, todo lo que Timoteo, lo vemos, si tú puedes leer toda la carta, las 2 cartas que Pablo escribió a Timoteo, ves que es un buen ejemplo de alguien que fue bendecido. Timoteo fue un hombre bien bendecido y con esta clase de herencia aún más. Durante su infancia, su madre y su abuela le compartieron su fe y conocimiento de las sagradas escrituras de la Biblia. Fue gracias a esto que tuvo un fundamento sólido para su vida y su ministerio. Si Timoteo no hubiera tenido la enseñanza de la abuela, si Timoteo no hubiera tenido la enseñanza de la madre, tal vez no hubiera tenido los fundamentos correctos para estar firme en todas las cosas que tuvo que pasar Timoteo. Búsquenme acá con su vista, no se distraigan. ¿Están poniendo atención? Es un fundamento. La herencia que Timoteo recibió fue su fundamento, en el cual se paró para caminar en el llamado que Dios le dio, para caminar en su propia vida. Amor, tú dices, pastor, pero yo nunca voy a ser pastor, ni voy a ser evangelista, ni es más, ni quiero servir en la iglesia, pastor. Pero en tu vida, con tus hijos, con la gente que te rodea, porque un día te vas a casar, un día vas a tener hijos, un día vas a tener descendencia, o ya la tienes. Y a lo mejor lo que estás recibiendo hoy de tus hijos no es lo que te hubiera gustado, porque tal vez tus hijos no están en el lugar correcto, no están caminando como Dios manda. Pero nunca es tarde. Decía alguien, ¿cuál es el mejor momento para enseñar a tus hijos, para empezar a educar a tus hijos? El día de hoy. Hoy. Si 20 años no lo hiciste bien, hoy tienes la oportunidad de comenzar y decir, hoy voy a comenzar a educar bien a mis hijos. Pero ya están grandotes, no importa. Tal vez ya no va a ser en la manera como lo tenías que hacer cuando eran pequeñitos, pero puedes comenzar a pedirle sabiduría a Dios, decirle, Señor, dame sabiduría para enseñar a mis hijos a caminar en tus caminos. Amén.
Y eso es lo que podemos ver como un buen ejemplo en Timoteo. Ahora, ¿qué elementos de una herencia espiritual podemos transmitir? Y con eso voy a desarrollar el sermón de esta mañana. Les voy a decir un par de cosas. Habrá muchas cosas, hay muchos tesoros espirituales que podemos transmitir. Así como en lo natural pudiera decir un hombre o una mujer que tuviera muchas riquezas: es que tengo muchas propiedades y tengo muchas joyas y tengo rubíes y tengo diamantes y tengo perlas preciosas. En la vida espiritual es lo mismo. Hay muchas cosas que tú puedes heredar, tesoros espirituales. Y tú dices: ¿cuál de todos esos les voy a dar? Les voy a dar un par de ellos. El primero es el deseo de seguir a Jesús. Todos digan: el deseo de seguir a Jesús. Si lo quieren anotar, anótenlo. Y si le quieren poner número, también pónganle número. Mire, nosotros como hijos de Dios o hijas de Dios no podemos heredar la salvación. Esa es una realidad. Por más que seas un buscador de Dios, por más que seas un adorador de Dios, una adoradora de Dios, tú no puedes heredar la salvación que a ti te ha dado Dios. La salvación es personal. Pero es que yo tengo un padre que es apóstol interplanetario. Pues él será el apóstol interplanetario, pero tú tienes que tener la salvación personal. Y no podemos heredar la salvación. Así es que la decisión es personal. Pero sí podemos transmitir a nuestros hijos el amor que sintamos al Señor. Eso sí lo podemos transmitir. Se ve cuando tú amas a Dios. Así como puedes ver en un parque una pareja que se ama sentada en una banca de un parque y puedes saber que se aman con un amor puro y limpio, así puedes saber cuando un creyente ama verdaderamente a Dios. Y así lo ven tus hijos. A los hijos no los vas a poder engañar. Tú podrás aquí levantar tus manos y decir que tú eres el Dios, soy todo lo que tú quieras y lo que tú mandes, pero en la casa, mira, los hijos te están viendo. Ajá, mamá, ajá, papá, sí sé que amas a Dios. Los hijos se dan cuenta. Entonces sí les podemos transmitir el amor que sentimos por el Señor. Cuando nuestros hijos ven el gozo que expresamos al hablar de Cristo, cuando los hijos ven que nos sentimos atraídos hacia Dios, hacia Jesús, lo pueden ver. Y es por eso que debemos aprovechar cada oportunidad, hermanos, cada oportunidad que se nos dé para mostrarles la pasión que sentimos por Jesús. Amén. Muestra pasión por Jesús. Cuando ores, muestra pasión por Jesús. Cuando vayas a buscar de Dios, muestra pasión por Jesús. Cuando vengas a la iglesia, muestra pasión por Jesús. Cuando yo veo las escenas de cuando hay juegos aquí de fútbol en México, que juega Guadalajara contra América, o yo no sé mucho de fútbol, pero yo veo la pasión de los jugadores que aman a su equipo. Se paran desde temprano, algunos viajan en avión, juntan su boleto de avión, su pasaje del hotel, se van con toda la familia, se pintan la cara, se ponen la playera, están 2 horas antes de que abran las puertas del estadio y están echándole porras, vitoreando a su partido, a su equipo, echándole ganas, y cuando están ahí en el pleno juego están dándole todo, la pasión. Yo digo, estos hombres están apasionados por su equipo. Pero cuando yo a veces veo la iglesia y estamos en el tiempo de adoración, yo quisiera decir eso de todos. Decir: Señor, esta iglesia te ama apasionadamente. Porque desde antes de que yo llegase, yo llego a las 9 de la mañana promedio, a las 7 de la mañana yo ya vi algunos hermanos formados en la puerta queriendo entrar ya para adorar a Dios. No he visto eso en todos los domingos que llevo de ser pastor. Yo quiero ver pasión en esta iglesia por Jesús. Cuando yo veo que las convocatorias de ayuno y de oración están ahí, todos, no 2 o 3, todos, yo veré pasión. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que tus hijos lo están viendo. Y tú no puedes decir: vamos a buscar a Dios, ándele. Ajá, papá, como tú, ¿no? Así de apasionado o más. Quedándote dormido y viendo la televisión a altas horas de la noche, viendo X programa. ¿Así quieres que sea de apasionado o más? ¿Cómo quieres, papá? Entonces sí puedes heredar pasión por Jesús, pero lo tienes que hacer primero tú y después tus hijos. Amén.
Dice primera, no es cierto, el segundo punto, la reverencia por la palabra de Dios. Esa es otra cosa que puedes heredar. La reverencia por la palabra de Dios. La 2, reverencia por la palabra de Dios. Fíjese, no existe ningún libro, escúchame bien, no existe ningún libro en el mundo que pueda compararse con la Biblia. Ninguno. Y ni los escritos de no sé quién se pueden comparar con este libro. Este libro es fidedigno, es confiable. Y todos los que han levantado en contra de la Biblia es porque no conocen la Biblia. Como le pasó a George McDowell. Era un catedrático de universidades, de las mejores universidades del mundo. Era ateo, no creía en Dios, refutaba a todos las enseñanzas bíblicas de todos los ministros de la palabra de Dios. Se jactaba. Aún de los estudiantes que iba a las universidades que eran cristianos, y los confrontaba. Pero una vez fue retado en un ¿cómo le llaman esto? En un debate, en donde un grupo de estudiantes le dijo: señor McDowell, lo retamos a un debate para tal fecha. Ok, dijo, los voy a hacer pedazos a estos. Y empezó a estudiar, se preparó, y también los muchachos se prepararon. Cuando llegó el día de la cita, George McDowell dijo: pasen. No, señor McDowell, por favor, usted es el catedrático, usted pase. Y pasó al estrado. Y cuando estaba ahí, en todo ese auditorio repleto, lleno de jóvenes, de maestros, de estudiantes, dijo: después de estudiar muchos libros y de estudiar la Biblia, he llegado a la conclusión de que Dios sí existe y que su Hijo se llama Jesús. Y lo he reconocido como mi Señor y único Salvador. Y desde ese entonces se convirtió al Señor George McDowell. Y ahora es un hombre que se dedica a predicar la palabra por todo el mundo. Amén. Por eso te digo que cuando alguien habla acerca de la Biblia en contra de la Biblia es porque no la ha leído. Yo le invito a cualquiera que me esté viendo ahorita, me escuchando, lee la Biblia primero, y cuando ya la termines de leer, vienes y hablamos lo que quieras. Lo que quieras, el tema que quieras, de finanzas, de lo que tú quieras hablamos, pero en base a la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener un respeto por este libro. El mensaje más importante que nos ha sido dado, y tenemos la responsabilidad de compartirlo con nuestros hijos, es este mensaje que está escrito aquí. Antes que le enseñes cualquier otra cosa, papá, mamá, antes que le enseñes a hacer albondiguitas en chipotle, mamá, a tu hija, enséñale primero la palabra de Dios. Antes que le enseñes a tu hijo a amarrarse los zapatitos para que no se ande tropezando, enséñale la palabra de Dios. Amén. Busca primero a los Corintios capítulo 11, versículo 1. Primero a los Corintios capítulo 11, versículo 1. Creo que sí estoy bien. Sí. Mire, mientras lo busca, si usted necesita permitir que sus hijos le vean leyendo la Biblia, para que sepan cuán importante es. Asegúrese de darle su propia Biblia. Invierta, papá. Hay papás que no quieren invertir ni Biblia ni para ellos mismos. Mamá, regálele a su hijo una Biblia de acuerdo a su edad. Si es un chiquitillo, hay unas Biblias que vienen ilustradas con dibujos. Regálele una Biblia y que le vean a usted leerla, y usted léala diariamente con ellos. Ay, pastores, que tengo mucho trabajo. Saque tiempo. Hay gente que ve 5 horas la televisión, viendo novelas, viendo cualquier otra cosa. Usted puede sacar 15 minutos para leer la Biblia con sus hijos. Si su hijo desea que respete la palabra de Dios, viva en obediencia a sus enseñanzas. Usted debe darle la prioridad que merece. Apague la televisión, papá, mamá, apague el internet. Hable con ellos. Tómese un tiempo para platicar con ellos. No estés dando lata, chamaco. Pues, ¿qué no ves que estoy ocupado? No haga eso, papá. Siempre saque un tiempo. Y que pueda usted decirle, como le dijo Pablo a la iglesia de los Corintios, ya está 1 Corintios 11:1, perdón. Dice que Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
Que usted pueda decirle así a sus hijos: sed imitadores de mí, haz lo que yo hago, no hagas lo que yo te digo, porque sabe que los hijos no hacen lo que los papás les dicen. Los niños, los hijos hacen lo que ven hacer a los papás. Entonces usted, para que usted pueda decirle a su hijo: vamos a leer la Biblia, sus hijos tienen que mirarlo a usted hacerlo. Número 3, la manera en que puede escuchar al Señor. Usted puede heredarles a sus hijos y a las generaciones que vienen cómo aprender a escuchar a Dios. Yo le voy a decir una cosa: ¿es verdad que se puede escuchar audiblemente la voz de Dios? Sí, sí se puede escuchar. Hay mucha gente, incluso cristianos que yo he platicado con ellos, me dicen: no es posible. O sea, sí, Dios sí te habla, pero bueno, a lo mejor tú no has tenido la experiencia, pero yo te puedo decir en mi propia experiencia que Dios habla audiblemente, la voz de Dios. ¿Ven? Y tú tienes que enseñarle a tus hijos a escuchar, a aprender a escuchar la voz de Dios. Me acuerdo que en un desayuno de mujeres dije esto y una mujer se me quedó mirando así como: este hombre está raro, o sea, ¿cómo que va a hablar Dios? Y al final me buscó y me dijo: a ver, eso que dijiste, como que, ¿cómo Dios va a hablar? Sí, yo no creo que pase eso. Bueno, búscalo y vas a ver. Y dice que una mañana se levantó temprano, fue su cumpleaños. ¿Y qué creen? Que el esposo no se acordó y se fue a trabajar. Y los hijos se fueron a la escuela y tampoco se acordaron. O sea, nadie se acordó de su cumpleaños. Y ella se sintió tan mal, tan triste, y dice que estaba llorando en su cama. ¿Cómo es posible que no se acordaron de él? Y estaba llorando, pero así con sentimiento, de veras. O sea, le había pegado mucho esa actitud de su familia. Y entonces que se metió a bañar. Y que cuando se estaba bañando, y dice: nadie me ama. Y que dice que escuchó: hijo, yo sí te amo. Y entonces a la otra reunión de mujeres me dijo: es verdad que Dios sí me habla. Te lo dije. Amén, gloria a Dios. Y dice que esa yo sí te amo le cambió todo el día. No se acordó del viejo, ni modo, pero Dios no se olvida nunca. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Entonces, ¿habrá ocasiones que podamos escuchar la voz de Dios audiblemente? Sí. Habrá otras cosas, habrá otros momentos que no. Dios te va a hablar a través de su palabra. Dios te va a hablar a través de un hermano en la congregación. Dios te va a hablar a través incluso de contemplar algo. Tú estás contemplando algo, la creación de Dios, Dios te está hablando. Incluso yo te puedo decir que hay veces que a mí Dios me ha hablado también a través de personas que tal vez ni creen en Cristo. Y estoy hablando con ellos y me dicen algo y Dios me está hablando. Eso es para ti. A través de una película Dios me habla a veces. No tiene que ser una película cristiana. Dios me habla, Señor. ¿Ves? Entonces tú tienes que enseñarle eso a tus hijos, que Dios habla. Tienes que estar atento, hijo, porque Dios en cualquier momento te va a hablar. No te hagas oídos sordos, no te hagas así como que no, hijo, sé humilde, sé sencillo en tu corazón para saber cuándo Dios está hablando a tu corazón. Así que instruyamos a nuestros hijos para que clamen a Dios. Mire, ahorita que estamos en esta semana o en esta semana que vamos a comenzar a clamar a Dios en la noche, enséñale a tu hijo. Tal vez tenga edad ya, le digas: mira, te voy a despertar a las 3 de la mañana, hijo. Y a lo mejor va a estar así como que véngase. Mire, hubo un día de la semana que así me levanté yo. Estaba así: ay, Señor. Y estaba yo y me arrodillé ahí en mi habitación y dije: Señor, perdóname, yo quisiera hacerlo con más fuerza, pero el sueño me quiere vencer, pero aquí estoy. Y a lo mejor había momentitos que estaba orando y de veras, les soy sincero, me quedé dormido así de rodillas. Así. Ay, estoy orando al Señor. ¿Me entiendes? Y a lo mejor así tu hijo va a estar, no importa. Pero él nunca se le va a olvidar eso. Yo que hubiera dado porque mi padre me hubiera despertado a las 3 de la mañana un día, me hubiera dicho: hijo, vamos a orar y buscar de Dios.
pero ya tengo la bendición de poderlo hacer. Primero a través de ustedes. Los estoy animando, los estoy enseñando a buscar de Dios, a clamar a Dios. Esa es mi herencia en este día. Amén. Clamen a Dios, enséñenles a sus hijos a buscar de Dios, a clamar a Dios. Y también enséñenles que una vez que Dios habla, que tengan que aprender a esperar con paciencia. A ver, todos digan, a esperar con paciencia. O sea, muchas veces en este mundo tan light y tan todo rápido, donde tú metes tu café al microondas y ya está en 30 segundos tu café listo, así crees que Dios es como un Dios rápido. O sea, oro ahorita y en 2 minutos ya tiene que haber contestación, ¿eh? Si no, yo lo hago. Así hay mucha gente que piensa, cristiana, tú tienes que esperar el tiempo de Dios con paciencia. No, ya te tardaste. Sino tranquilo, Señor, tú sabes, yo aquí estoy, yo espero lo que tú digas, lo que tú mandes, yo estoy en paz, estoy tranquilo. Ese es esperar con paciencia. Por la fe y por la paciencia es que alcanzamos la gracia de Dios. Ya les prediqué un domingo sobre eso, fe y paciencia. Puedes tener mucha fe, pero no tienes paciencia, te pierdes lo que Dios va a hacer con tu vida. Pero yo soy un hombre de fe, pero no tienes paciencia, mi hijo. Ayúdales a escudriñar las sagradas escrituras a tus hijos, a la generación que viene. No nada más leer, a meditar en la palabra, a escudriñar cada versículo de la Biblia. ¿Sabes para qué? Para que el día que Dios conteste, ellos filtren esa contestación en la palabra de Dios para ver si es la voz de Dios. Amén. Si la respuesta que vino a sus vidas está de acuerdo a la palabra, esa respuesta es de Dios. Si no, te estás engañando. Porque hay muchos cristianos así. A mí Dios me habló y me cuentan cómo les habló. Y así no habla Dios. Sí, así no, a mí Dios me habla y me dice. O lo que van a hacer está totalmente errado, o sea, totalmente en contra de la palabra de Dios. Si no, es que esto es de Dios. Hermana, hermano, ahí está la Biblia. Lee lo que dice la Biblia respecto a lo que vas a hacer. Eso no es de Dios. Te estás engañando. Esa no es la voz de Dios, esa es la voz de Satanás. Por eso tú tienes que escudriñar, aprender a escudriñar la palabra de Dios, para que cuando venga algo digas, eso es de Dios. Yo por supuesto, Dios me lo está confirmando porque eso ya lo he leído en su palabra. Por eso tú tienes que enseñar, darle esa herencia a tus hijos. Enséñales a respetar, a tener reverencia por este libro precioso. Amén. Número, ¿qué es? 4, la obediencia. Amén. Hermanos, una vez escuché decir que dice, las palabras son enanos y los ejemplos son gigantes. Cuando tú haces algo para obedecer a Dios, eso arrastra, eso impacta. Así es que necesitamos enseñar, transmitir una herencia de obediencia. El ejemplo es la mejor manera, tu vida misma es la mejor manera. Nuestros hijos se fijarán más. Y también necesitamos ser obedientes y que reconozcamos también nuestros errores, hermanos. Como padres a veces es difícil o es complicado a veces ser humildes delante de nuestros hijos y decir, ¿sabes qué, hijo? La regué. O sea, eso que hice no es de Dios. No esperé la voluntad de Dios, no, me adelanté. Porque también tus hijos van a aprender de los errores tuyos. No nada más de tus aciertos, también de tus errores. Y tú tienes que ser lo suficiente humilde para decirle a tus hijos, ¿sabes qué? La regué. Esto no era de Dios, me adelanté, me precipité, perdónenme, pero vamos a echarle ganas, vamos a buscar de Dios y vamos a esperar el tiempo de Dios. Enséñales a ser obedientes. Amén. Eso es parte de esa herencia gloriosa. ¿Número qué? ¿Sigue? 5. Una fe que conquiste las dificultades de la vida. Amén. Una fe que conquiste las dificultades de la vida. Miren, como padres a veces deseamos proteger a nuestros hijos. ¿Sí o no, mamás? Nada más una mamá o todas. Mamás, ¿quieren o no proteger a sus hijos? La mayoría de las mamás y muchos papás,
Ay, no quieren que le pase nada a su chiquita, a su chiquito, no, que nadie me lo toque. ¿Sí o no? Tiene 50 años. Pero ¿saben qué, hermanos? Necesitamos dejar que nuestros hijos se enfrenten a las dificultades de la vida. Déjalos. Pero Dios tiene el control. Ya tomaron una decisión, tú les aconsejaste, la tomaron, pasaron por alto el consejo, va a haber dificultades que van a enfrentar. Déjalos que las afronten las dificultades, porque van a aprender. Y cuando tú tienes dificultades, que ellos vean que tú oras a Dios y que tú tienes fe en Dios para que se desarrolle fe en ellos. Me gusta mucho el testimonio de la mamá de John Wesley. La mamá de John Wesley, un reformador de su tiempo, inglés, que hasta el día de hoy sus enseñanzas impactan a la vida de la iglesia cristiana de todo el mundo y del mundo entero. Y la mamá de John Wesley, Susana se llamaba, era una mujer muy pobre, tenía un montón de hijos y eran muy pobres, y cuando no había para comer, Susana Wesley se ponía una silla al centro de su cuarto, era un cuartito ahí donde vivían todos los hijos, y se sentaba y se echaba el mandil, el delantal en la cabeza y se ponía a orar. Y todos sus hijos, todos digan todos, sabían que cuando Susana hacía eso, estaba orando a Dios, y todos se sentaban alrededor del cuarto, calladitos, y veían la provisión de Dios, cómo Dios mandaba provisión a la vida de esa familia. Y John Wesley aprendió fe de su mamá. Dijo, cuando hay problemas, aquí está la solución: 2 rodillas que doblar. Y John Wesley fue un reformador de su tiempo. Qué hombre, qué varón. Necesitamos Wesleys en el día de hoy sobre las naciones de la tierra. Y tú puedes darles herencia a tus hijos. Tal vez se burlen al principio, tal vez se rían, tal vez no crean, pero Dios es un Dios que dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Así es que es una fe que conquiste las dificultades. Yo la fe que aprendí, la aprendí de mis mentores. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, mis primeros líderes de grupo, mis primeros líderes de ministerio me enseñaron a orar. Yo veía cuando había problemas en la iglesia, yo veía cuando había problemas en los grupos de crecimiento, en las familias de la congregación, y yo veía a esos líderes doblando rodilla, orando y ayunando, y ahí mi fe se desarrolló. Dios es real, es verdadero Dios. Pero fue gracias a esos padres espirituales que yo aprendí a tener fe. Y así hay hijos sobre tu vida, hijos naturales y hijos espirituales, que van a aprender a creer o no creer en Dios. Amén. Número 6, sigue la 6. Un corazón perdonador. Eso puedes heredar. Qué difícil lección es esta. Yo creo que de todas las que estamos viendo esta mañana es la más difícil. Enseñarle a tus hijos a perdonar. ¿Sabes por qué? Porque para que tú puedas perdonar, primero tienes que ser ofendido. ¿Cómo vas a perdonar a alguien que no te ha ofendido? Entonces, cuando tú eres ofendido, tus hijos tienen que saber que hay un padre, una madre que tiene un corazón que sabe perdonar. Hijo, no sabes cómo me duele todo lo que está pasando ahorita, pero ¿sabes qué? Vamos a perdonar a esas personas. Vamos a perdonar a esa persona en el nombre de Jesús. Tendrían que ser demandados, tendrían que ir a la cárcel, tendrían que ir y darles su merecido, pero no lo voy a hacer yo. Los voy a bendecir, los voy a perdonar. Luego se te va a quedar bien loca mi mamá, está re loco este, ¿no? Esa es una gran lección. Pero si te ven, no, me las va a pagar, va a haber ese y va a haber esa y me las van a ver. Eso hay que hacer. Y se acostumbran a ver eso y a hacer eso en sus vidas.
necesitamos tener corazones piadosos. Amén. Esa es una herencia, es difícil la lección. La que sigue, ya no sé en qué número voy. Un estilo de vida organizado. A ver, todos digan, un estilo de vida organizado. 7, gracias. Debemos ser capaces, hermanos, de mostrar a nuestros hijos que tenemos el control de nuestras acciones. Debemos enseñarles que tenemos el control de nuestras finanzas. Debemos enseñarles que tenemos el control de la dieta y de los horarios. Es una herencia. No, yo amo a Dios y aunque yo soy bien malo para muchas cosas, pero yo amo a Dios. No, tú tienes que enseñarle, también le darle una herencia de que tú puedes tener un estilo de vida organizado. No podemos afirmar que el Señor es el centro de nuestro ser si nuestras acciones demuestran todo lo contrario, hermanos. Un estilo de vida desorganizado, con problemas de salud, porque comes de más, porque comes mucha grasa, porque le metes duro al sope y a la quesadilla y al huevo y a las grasitas o llegas tarde siempre a todos los lugares. Eso no puede ser, hermano. O sea, todo nos pasa un día, llegaste tarde, o sea, se te hizo tarde, bueno, está bien, no pasa nada. Pero si tú eres de las personas que llega tarde a todos lugares, a la iglesia, al trabajo, a donde tú llegas, ese es un estilo de vida desorganizado. Si tú no cuidas tu cuerpo, este es templo del Espíritu Santo. Yo me he encontrado, mira, y si algún pastor me está viendo, pues discúlpame, hermano, discúlpame, consiervo, pero hay muchos pastores que me he encontrado con ellos en comidas y tienen un sobrepeso impresionante y dicen, esta es la unción del Espíritu Santo. No, esa no es la unción del Espíritu, esa es la grasa que no has quemado y que no haces ejercicio. O sea, debes de hacer ejercicio, hermano. O sea, si tu complexión es gruesa está bien, pero que no tengas un sobrepeso. O sea, tienes que llevar un estilo de vida organizado en tus horarios, en tus comidas, en tu estilo de vida. Eso se hereda. Tú lo ves, tus hijos van a ser igual que tú. Si eres desorganizado, llegas tarde a todo, siempre estás pidiendo, ay, perdón, es que, ay, discúlpame, es que el otro. Así van a ser tus hijos también. Y eso tienes que romperlo, eso es una maldición. Es una maldición, hermanos. O sea, tú tienes que heredar también un estilo de vida. Amén. Yo sé que algunos no pueden decir amén. Amor, van a decir ouch. En sus finanzas, hermanos. Sobre todo hoy, en este tiempo. A lo mejor vas a tener que hacer un recorte de tu presupuesto. Amén. Dejar de gastar en cosas que no puedes gastar en este momento. Tienes que hacer ajustes. Mucha gente me dice, es que no me alcanza. Pues entonces empieza a recortar. Si comías galletas suizas, ahora galletas Marías. ¿De veras? No va a pasar nada. Si ibas en puro taxi, pues en ruta. Si vestías zapatitos de marca, pues ahora aunque sea de otra. O sea, tienes que hacer ajustes. No puedes querer mantener un estilo de vida que ya no puedes. Por la razón que sea, tal vez sea la situación económica mundial, la situación económica del país, el dólar, el petróleo, lo que tú quieras. Pero si te está pegando, haz ajustes. Amén. Se vale hacer ajustes. Amén. 8. Un espíritu de siervo. A lo mejor no me va a dar tiempo de todas. Un espíritu de siervo. Hermanos, búsquenme Deuteronomio 10:12, por favor. Ya me voy a perfilar para terminar porque ya me están viendo como que ya se quieren ir a comer todos. 10:12. ¿Tienen hambre, hermanos? ¿Les sigo o ya paro? Es temprano todavía. Un espíritu de siervo. Escuchen lo que le voy a leer. ¿Ya están? Fíjese lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Lo que Dios exige. Ahora. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Mañana o ayer? Ahora. Pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios,
que andes en todos sus caminos y que lo ames. ¿Y qué dice ahí? Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahí está, en ese versículo que les acabo de leer está contenido los 10 mandamientos. ¿Qué demanda Dios de ti? ¿Qué pide Dios de ti esta mañana? Ahora, no ayer, no mañana, hoy. Dice que temas a Jehová. ¿Qué más dice? Que andes en todos sus caminos, que lo ames y que, la última, y que le sirvas. Les voy a predicar en los próximos domingos un material que estoy preparando, que son los pasos del creyente. Y uno de los primeros pasos del creyente es la salvación. Primero, la salvación. Antes de ser creyente, salvación número 1, número 2, crecimiento, y número 3, servicio. A lo mejor tú ya conociste de Dios, tú eres un hijo de Dios. El siguiente paso es que tú crezcas. Pero el tercer paso es servir. Hay muchas congregaciones donde los creyentes se quedan estacionados en el paso 2. Crecen, engordan espiritualmente y ya están bien gordos y no sirven. No hacen nada en la iglesia. Nada más llegan, se sientan, reciben la comida y se van. Y así es todos los domingos. Y Dios nos llamó a servir. ¿Qué demanda el Señor de nosotros? Que sirvamos. Un espíritu servicial tienes que heredar a tus hijos y a tus hijas, a tus nietos y a tus nietas, a tus hijos espirituales, que sirvamos, que tengamos esa actitud de servicio. Que no le pidas un permiso a un pie. ¿Ayudamos o no ayudamos, pie? No ayudamos, ¿verdad que no? No, hermano. Luego, para la otra, hoy no apetezco servir. Tienes que tener una actitud de servicio siempre. Pero si yo no soy de nada, de ningún ministerio, no importa que no tengas ningún ministerio, tú puedes servir al Señor. Hay muchas maneras de servir, solamente disposición de tu corazón. Me acuerdo que en un grupo tenía un matrimonio y el varón, eran nuevecitos, y el varón terminaba y recogía las sillas y hacía, y ¿me entiendes? ¿Qué más le ayudo, pastor? Su portafolio le ayudo, casi me guardaba mis cosas, y me cerraba el cierre y me lo ponía así en el hombro, ¿no? Casi. Y entonces una vez me dice, le digo, te agradezco mucho, me gusta mucho tu actitud, no te tengo que pedir las cosas, tú lo haces, me gusta esa actitud. Dice, mi esposa se enoja conmigo, pastor. ¿Por qué se enoja conmigo? Dice que yo quiero hacer todo. Y la llamé, a ver, venga, hermano, ¿por qué se enoja con su esposo? Ay, pastor, es que quiere recoger todo y quiere hacer todo. Ese es un don que él tiene, es un don de servicio. No mates ese don, aliméntalo, reconóceselo. Mi amor, gracias, eres un siervo de Dios. Lo estás aniquilando. ¿Sabes cuántas mujeres quisieran tener un varón así en su casa? Y tú lo estás, ¿entiendes? Y tú puedes heredar ese don, ese servicio a tus hijos. Pero si te ven a hacerlo, hijo, recoja, hijo, allá, pásemela esa que está sobre la otra. No, usted hágalo. Usted le enseña a su mente, hijo, vamos a servir. Amén. ¿Qué otra cosa puedes heredar? Que sigue, número 9. Una mano generosa. Le voy a decir una cosa, todos los seres humanos, todos, sin excepción alguna, nacemos con una naturaleza caída. Y esa naturaleza caída nos lleva a alejarnos de Dios. Está innato en la naturaleza caída del ser humano. No queremos lo de Dios, nos alejamos de Dios. Entonces, como padres necesitamos enseñarles a nuestros hijos a que busquen de Dios. Normalmente ese espíritu, esa naturaleza caída nos hace ser egoístas. Por eso nuestra sociedad, cuando Dios no está en la sociedad, se vuelve una sociedad ególatra. No idólatra, también idólatra, pero ególatra. Nada más piensa para sí. Estamos en una sociedad donde nada más estamos pensando yo y yo. Todo es yo. Lo ves en el Facebook. Tú revisas todos los Facebook y casi el 99.9% de todos los cuentavientes de Facebook están retratados solos. Y unos hacen con eso. Es raro que te encuentres una foto donde hay amigos o donde hay una familia completa.
porque es el mal de este tiempo, el yo. Mamá no, mi papá no, yo. Tómame la foto. Es la naturaleza caída del ser humano. Egolatría. Y entonces, solamente estamos pensando nosotros, recibo mi pago de mi quincena, de mis ganancias y es para Miguelito. ¿Va? Oye, hijo, no, esto es mío, esto es para nadie más. Oye, entonces nosotros como padres tenemos que enseñarles a nuestros hijos a tener una mano generosa, ayudar al necesitado. Está bien que ores por el necesitado, pero también que lo ayudes. Amén. Enseñarles el compartir nuestro dinero, nuestras posesiones, nuestro tiempo con otros. El discipulado, escúchame bien, el discipulado es tiempo con el otro. Hay gente que ni siquiera quiere ser discipulada, no quiere invertir de su tiempo, porque está pensando en ver la televisión, en sus juegos, en sus cosas. Dice, no, tienes que invertir tu tiempo. Y el que también discipula invierte tiempo. Tiene que dejarse muchas cosas. No nada más es el estudio de 1 hora, hora y media que dura. Es horas atrás de preparación del estudio, tiempo de oración, para poder estar listos ahí en 1 hora de estudio. Tal vez hay 5 horas de trabajo atrás. Para que yo me pare aquí al frente 1 hora o 45 minutos, multiplíquelo por 5. ¿Y qué hará el pastor en la semana? Que no me separe 1 hora y vámonos. ¿Y luego qué hace o qué? Preparar lo que Dios me está poniendo para hacer. Y ustedes, así se los digo desde mi naturaleza carnal, ¿ustedes saben cómo puede que alguien se esté durmiendo en el servicio? Que ustedes saben lo que puede el que alguien se esté durmiendo en el servicio, cuando 5 horas antes te preparaste para que alguien esté. Es una falta de respeto, hermano. Ya no vamos a meter el tema espiritual, vámonos nada más en lo natural. Es una falta de respeto a una persona el quedarse dormido o el llegar tarde a una reunión, a un estudio, a una predicación. Es una falta de respeto, es una ofensa. Y yo te puedo decir que he recibido muchas ofensas y falta de respeto de esa manera. Y cuando por alguna razón se me olvidó saludar a un hermanito porque estaba en otra cosa, no, ese pastor no es de Dios, porque ay, ¿cómo es posible que no me haya saludado? Y cuando están durmiendo, hermanos, si yo tuviera que actuar como actúan muchos hermanos en la congregación, no sé qué haría. Yo tengo que pasar muchas ofensas por alto, hermano. Me acuerdo hace mucho tiempo que había una hermanita que llegó a la iglesia, ella venía creo que de otra congregación, y yo trato de tener una lista de todos los congregantes, sean pocos o sean muchos, siempre trato de tener una lista con teléfonos y todo, pero esa hermanita era nueva y por alguna razón pues no le tomé el nombre ni el teléfono y cancelé un martes, me acuerdo que era un martes, cancelé un martes el estudio porque tuve un problema así de momento. Y entonces le dije a mi secretaria, llámale a todos los del estudio, diles que no va a haber estudio, que me disculpen. Pero esa hermanita, porque no teníamos su teléfono y no teníamos su nombre en esa lista, no se le llamó. Y llegó. Y estuvo ahí, no sé cuánto tiempo, tal vez 15 minutos, tal vez una media hora, no sé. Y entonces al otro día me manda un correo y me dice, muchas gracias por haberme recibido en su iglesia. Pero ¿cómo es posible? Y ahí me puso que la habíamos dejado plantada, que no le avisamos. Gracias, nunca más volveré a su iglesia. Uy, wow. Qué tremendo. Les estoy diciendo la verdad. No le estoy aumentando más ni le estoy quitando. ¿Saben cuántas veces fui a su casa a buscar a ella y a su familia? Como 5 veces. Para pedirles una disculpa, para decirles que no fue una ofensa con toda la intención. Y aún así regresaron.
entonces a veces estamos pensando nada más en yo. Es que me dejaron plantado, ¿cómo es posible? Y tú las veces que has dejado plantado al pastor en citas, en llamadas, en llegar tarde, en no ir, etcétera, etcétera. Tenemos que dejar de pensar menos en nosotros, hermanos, y pensar más en el prójimo. Amén. Ok, número 10, y con esa terminamos. Un amor sincero. Un amor sincero, hermanos. Fíjense que los niños necesitan sentirse amados. Mientras disfrutan de nuestro amor incondicional y genuino, aprenderán a sentir lo mismo por otros. O sea, ellos no van a poder dar amor si primero no los amas tú. O sea, necesitas amarlos primero. Necesitas darles un amor incondicional, un amor sincero, no a través de regalos materiales, hermanos. No es a través de eso. El mal de esta sociedad, de este tiempo, es que ahora papá trabaja, mamá trabaja, los hijos demandan tiempo, los hijos deletrean amor, T-I-E-M-P-O. Si tú, papá, no le das tiempo a tus hijos, ellos perciben que tú no los amas. Y entonces, como los papás se sienten culpables de que no pasan tiempo con el hijo, quieren compensar eso con cosas materiales. Te voy a comprar tu iPad, te voy a comprar tu iBox, te voy a comprar tus muñecas, te voy a llevar a no sé qué. Y los hijos dicen: oye, está bueno este asunto de que yo reclamo y me das. Y entonces esta generación es una generación muy demandante. Creen que merecen todo. Muchachos, no merecen todo. Nueva generación, no merecen todo. Porque yo veo hasta en programas de la televisión, de esos de que sale la Cristina y la otra y no sé cuántas, cuando están ahí papá y una mamá y su hija, o papá y hijo, y le reclama al hijo: yo no te pedí que me trajeras al mundo. Así, con esa desfachatez, como diciendo: si me trajiste al mundo, dame todo lo que necesito, dame casa, dame comida, dame diversión, dame ropa, dame tenis, dame mi iPad, dame todo. No, no es así. No merecemos nada. Nada. Lo que tenemos es por gracia de Dios. Amén. Entonces necesitamos sí transmitir un amor a nuestros hijos, pero no con cosas materiales, sino un amor sincero. Al dedicarnos a ellos, al pasar tiempo con ellos, a escucharlos. Yo te quiero, para terminar con esta enseñanza, yo quiero hacerte un par de preguntas. No espero que me las contestes, pero quiero que medites en ellas. Piensa en un principio espiritual, el que tú quieras, que tú hayas compartido con tus hijos, o que quieres compartir, o que vas a compartir. ¿Por qué ese principio del cual pensaste es importante? Tal vez tú digas: yo soy muy joven para tener ahorita hijos, pero ya te dije que se prepara uno 20 años antes de tener hijos. ¿Por qué quieres compartir ese principio espiritual con tus hijos? O a lo mejor ya tienes hijos espirituales y quieres compartirles algo. ¿Qué principios bíblicos heredaste tú de tus padres? Hay muchos principios, pero que no son bíblicos. Pero ¿qué principios bíblicos has heredado de tus padres? Si has heredado algo de tus padres en ese sentido. ¿Hay algún pasaje de la Biblia que hayas memorizado y que quieras dejar como herencia a tu generación? Has dicho: ese pasaje bíblico marcó mi vida completamente, y yo quiero que esa misma palabra la dejarla como herencia a mi generación, a mis hijos. Amén. Si no has pensado en ningún principio espiritual, yo te invito para que esta semana pienses en un principio y comiences a transmitirlo a tus hijos naturales y a tus hijos espirituales. Que persistas en transmitirlo. Si nunca recibiste nada de tus padres, que no te sumas en la ofensa y que digas: como a mí no me transmitieron nada, yo no voy a transmitir nada. No, sino que tú digas: mi padre no tuvo la oportunidad de conocer a Cristo, mi madre no conoció a Cristo,
pero yo lo conozco y ahora yo voy a transmitir. Mire, ahora esa mujer linda que ve ahí, esa mujer bonita que ve ahí sentada, ella es mi madre. Y ella no tuvo la oportunidad de conocer a Cristo cuando yo estaba chico, pero ahora Dios me está dando la bendición de yo poder darle una herencia a ella como mi madre. Amén. Y en su tiempo le di una herencia a mi padre, que hoy ya está en la presencia de Dios. Pero en su tiempo, cuando él vivió, yo tuve la oportunidad de darle una herencia espiritual a mi padre. A lo mejor él no pudo darme una herencia física o una herencia espiritual, pero yo sí tuve la oportunidad de dársela. Así es que no sé, pues a mí nunca nadie me dio nada, entonces como a mí nunca nadie me dio, yo no tampoco voy a dar nada. No sea así. Amén. Conmigo estás, guiándome, amándome. Yo puedo confiar que todo obrará para mi bien.